Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Soy Alejandro Marcano Santelli. Bueno, al fin, solo, lo tengo solo, cumplí la promesa. Me falta hacerlo con Pablo Aure, pero lo que voy a hacer ahora en adelante le voy a pedir bastante tiempo. Le dije que una hora para conversar con él y que no nos quede nada en el tintero. ¿Cómo está, señor Franceschi? Pues suena bien, Alejandro. Todo bien, mire, me sorprende que la gente, a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que se está padeciendo en el país, con el liderazgo de Juan Guaidó, alrededor de Guaidó, la gente quiere un presidente y usted constantemente me escribe en entrevista a Franceschi, que es el presidente, voy a votar por Franceschi. ¿A usted le escriben eso? Sí, solo que siempre vivo corrigiéndolo, que no hay votaciones posibles que me elijan presidente, porque las presidencias se compran con muchos millones de dólares, apoyo de élites, apoyo de toda clase de corruptos, y en Venezuela la situación está como para no volver a imaginarnos un cuadro electoral lleno de ventajismo de toda clase. Si me quieren de presidente, yo siempre he dicho que tiene que ser de facto. Hace un par de años, el amigo Jaime Bailey me entrevistó. Yo quiero que tú seas presidente. Vamos a hacer lo posible. Vamos a invitar a Uribe. No sé qué. Mira, Jaime, yo solo puedo ser presidente de facto. Eso de que me elijan es un poco cuesta arriba. Porque los candidatos posan de tal cosa, empiezan a mentir, empiezan a exagerar, digamos, a poner de bulto sus supuestos o reales atributos. Yo lo que creo es que la situación venezolana ha llegado a tal extremo de gravedad que solo un régimen muy fuerte, no necesariamente ni dictadura ni tiranía llama, pero sí es un régimen de dictadura de la ley, es un régimen que supone un apretón de tuercas muy fuerte contra la corrupción. Si tú me preguntaras a mí, ¿cuál es la principal característica que tú pudieras reunir para ser presidenciable, de facto, repito, yo Claro. diría, es la honestidad, la honradez personal. Yo no voy a... dicen que es muy malo presumir, que uno presume lo que carece. Pues pueden constatar que yo no carezco de la honestidad necesaria para dirigir una nueva etapa del país. Ahora, hay muchos honrados y muchos honestos. Entonces yo no ando en plan de competir. Pero, pero fíjese, por la verdad que puede ser una presunción de usted que es una persona honesta. Mientras estuvo en el partido político en el que militó, nunca se agarró ni un dolarito, ni un bolívar, ni esto lo voy a desviar por la izquierda para alguna necesidad personal. Nunca lo hizo. No, yo tengo por norma, digamos, no manejar finanzas, y menos si es de un partido. Yo, por ejemplo, estuve en la campaña electoral del doctor Salas Romer y él tenía un departamento, no recuerdo en este momento el nombre de la señora, no le ofendería que recordara su nombre, digo, pero ellos manejaban eso. Yo percibía un emolumento porque yo renunciaba a mi trabajo normal de una empresa de transporte que por cierto salía perdiendo mucho dinero al renunciar a aquello para ocuparme de la política, de la campaña electoral. Y los gastos eran los de la persona que me servía de chofer y al mismo tiempo guardaespaldas. Era más por chofer que por guardaespaldas en esa época, pero en todo caso, todos esos gastos eran gastos menores del mantenimiento de una persona con una gran capacidad de movimiento, como era yo en ese momento. Estoy hablando del año 96, 97, 98, 1997 y ¿Cuánto, 1998. cuánto ganaba en esa época comparado con un sueldo normal? ¿Ganaba un poquito más que el resto de los... ¿Se ganaba bien? Lo estrictamente cierto es que se nos asignó a varios de nosotros, los que éramos del equipo central del doctor Sala, 1 millón de bolívares. Para esa época era el Era equivalente, bastante. digamos, a unos, no sé, $500, algo así, $600. Era plata, podía vivirse con eso. Yo tenía una empresa donde ganaba 4 o 5 veces más y sin embargo me llamó la atención participar en aquella campaña. Pero mira, no es nada excepcional en mi vida que yo pueda recordarlo con particular fruición, con particular interés, porque eso es una etapa de una construcción, de una organización que llenó muchas expectativas
Y lamentablemente los venezolanos le dieron la espalda porque preferían Claro. a un caudillo tradicional como el Chávez, ¿no? Bueno, y ese fue el destino y a donde nos llevaron. Fíjense, comencé la entrevista por ahí para que lo conozcan, porque usted siempre insiste en que quiere ser presidente de facto. Un presidente de facto, por supuesto, no va a pasar por elecciones, un presidente de facto no va a tener prebenda con aquellos que están alrededor y que están robando, pretenden robar o lucir o tener un cargo. ¿Qué eliminaría? Porque fíjate, hoy estaba leyendo, no es que esté totalmente de acuerdo con usted, sí creo que, porque Pero no después te van a dé decir, vergüenza, puedes estarlo y no te va a no, pasar bueno, nada. tiene razón. Lo que pasa es que debo cuidarme un poquito por los trabajos tradicionales donde yo y no vayan a señalarlo, que uno es golpista. Pero ahora, una cosa así sencillita le digo, por aquí y de corazón. Normalmente no vamos a salir de eso. Es decir, tiene que haber mano dura, mano dura. Eso es lo Eh, esencial. sí, sí, señor. Pero bueno, me descubrió, me desarmó. Mire, pero bueno, una presidencia de facto, ¿con qué acabaría? Después que leo a Guaidó y que tiene unas reglas, una normativa, ya se lo voy a leer, me imagino que usted ya lo leyó, ¿no? Organización y comunicación. Juan Guaidó resalta las claves para vencer a la dictadura. Entonces, cuando él tiene las claves... La dictadura no se vence sino a palos y a tiros. O sea, vamos a empezar por ahí. A Guaidó le repugna la violencia, a mí también. Pero el que crea que puede salir de esta mafia gobernante, una mafia narcosoleada además, es decir, con el apoyo de la cúpula militar y los más asquerosos círculos policiales y del paranato delincuente venezolano, quien crea que puede salir por elecciones o por un concurso de bondades, de las sonrisas, etcétera, yo lo que hago, chicos, de Dios mío, resignarme. Mi pobre país, chicos, lo han transformado en un país tan ingenuo muchas veces, ¿no? Que cree que de esto se puede salir a no ser por una política de erradicación. Y Y, erradicar quiere significar sacar de raíz. ¿Y será que la gente tiene esa pena, esa vergüencita que mostré yo hace un ratico que usted me sacó y entonces nos da miedo decir la palabra golpe, ser mano dura, mano de hierro, facto, Sí, pero porque facto no es para lo componer? políticamente correcto. Y yo Ujú. soy muy incorrecto en lo de la política. No porque diga incorrecciones, sino porque no voy a decir lo que quieren que uno diga para ser presidenciable, para tener las características del hombre equilibrado. No hay más personas, mire, yo no voy a darme bombas aquí contigo, Alejandro. No hay persona más equilibrada y fría que yo. O sea, yo estoy consciente de lo que significa dirigir un país. Ese es un nivel de complejidad tal que el tonto que se le ocurra creer que lo sabe todo y que puede dirigir todo, sencillamente es un tonto. Que Gonzalo Barrio decía del pobre, digo pobre porque ya murió, Carlos Andrés Pérez, es lo que le falta, chico, es un poquito de ignorancia. Decía el Gonzalo Barrio. Gonzalo Vargas. Yo lo que creo es que hay que reunir un equipo estrella, un equipo de personas que no necesariamente estén de acuerdo, digamos, como si fuera una corte allí de jalamecate ni nada por el estilo, sino gente muy capaz. Y los hay. En Venezuela hay mucha gente de altísimo nivel Yo estoy de de acuerdo. comprensión intelectual de los problemas y sobre todo de capacidad gerencial para salir de este atolladero. Yo pudiera darte nombres, pero el problema es que una vez que uno da nombres, casi que lo crucifican. Por ejemplo, pueden haber muchos medios, no lo diré por ti, que entonces no lo invitan más porque ese es el campo enemigo. Yo muchas veces observo, Leandro, que a mí me entrevistan poco, porque muchos de los que entrevistan son parte son palangristas, de hecho, son personas adosadas, emparentadas políticamente con personas a las que sirven para empujarlo a los lugares de primacía, pues, en la política. Bueno, De manera, y yo creo que eso es muy fácil perdona que lo interrumpa, la gente le molesta que yo interrumpa, pero bueno, ese es mi estilo de periodismo. Pero es verdad, y estoy coincido con usted, hay mucha gente que se ha convertido en vez de periodista, se ha convertido en agencia de publicidad, porque hay intereses, hay necesidades. Fíjese, usted cuando dice que es honesto, y usted lo repite una y otra vez, yo sé las condiciones económicas en las que está,
que no conoce a Alejandro Marcano, yo siempre lo digo, yo tengo muchos trabajos porque tengo una familia que llevar adelante, pero yo no presto mi línea para planes particulares. Sí respeto en que trabajo para medios, trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, y cuando uno trabaja para un medio, representa ese medio. En este caso, yo estoy prestado, soy ciudadano estadounidense, tengo el deber de cuidarme porque yo no quiero que la gente malinterprete. Sin embargo, mi corazón me deja saber que la línea para salir del lío que tenemos es la que usted plantea. Fíjese, si le tocara conformar un equipo, señor Franceschi, de gente sin nombrarlo, vamos primero a desmantelar el de Guaidó. ¿A quién le quitaría primero? ¿A quién le quitaría? De alrededor, para que pudiera ser un gobierno de todavía de esperanza para muchos de los que creen que él puede ser la solución. Una cosa al principio, esta clase política de gobierno y de la llamada oposición hay que barrerla toda. No hay hueso sano, Alejandro. Esa es gente comprometida con el leitmotiv, digamos, la materia que comprende a todos es las corruptelas. La corrupción política, sea incluso a veces de forma inocente, prevarican, es decir, se exceden cualquier marco legal o cualquier regla moral esencial para estar de acuerdo con algo que es absolutamente vicioso. Pretender que Venezuela tiene una solución electoral, por ejemplo, eso es algo que incluso compromete hasta políticas de Estado. Que en ello es comprensible porque apelan a esa fórmula de que debe ser por vías libres de elecciones libres. Bueno, porque esa es una política de Estado, el propiciar elecciones y que no se vea como inadecuada la propuesta de que tiene que ser electoral siempre y que no puede ser por vías de facto. Pero dime tú qué es lo que está planteando en este momento segmentos del Departamento de Estado norteamericano, que es la herencia del obamismo, que es la herencia de aquel Shannon que visitó a Maduro 5 o 6 veces, que se entrevistó con Diosdado en Puerto Príncipe. Es la misma línea que ahorita sigue creyendo que es viable una negociación que lleve a unas elecciones en Venezuela. Bueno, yo me quedo por la vía rápida. La propuesta de Trump de erradicar el chavismo, el castrismo. Aplastar. ¿Ah? Trump dice aplastar. Aplastar, sacar de raíz, exacto. Y yo creo que esa es la solución que se va a imponer. Porque nosotros no estamos para otra vez volver a los operativos de Alberto Federico Rabel dirigiendo ahí un equipo de comunicaciones de la figura presidencial adecuada y de la sonrisa, tienes que vestirte de tal manera. Todas esas pendejeras, pues, mira, yo no he visto tanta pendejera como en las asesorías políticas, asesorías electorales. El partidismo en Venezuela está enfermo hasta la raíz de todas esas posturas, de todas esas poses absolutamente artificiales. Ahí lo que se necesita, chicos, es plantear. Incluso utilizan temas concretos de la gente para entonces transformarlos en una postura electoral o en una necesidad de tal o cual figura. A mí me preocupa, oyéndolo, me preocupa mucho que usted, no hay ningún hueso sano, también coincido con usted, pero bueno, cuando usted llegue a ese de gobierno de facto, no, va a acabar con todo, es decir, no, puede ser más perjudicial usted que el remedio que la enfermedad. Alejandro, yo te hablé de la clase política. Okay. Junta a un venezolano profesionalmente apto, a personas incluso de recursos intelectuales y morales. ¿Tú te consideras parte de la clase política? Si no. Eso te vas a encontrar, exacto, con que es una ridícula minoría. Los de la clase política son esos vivianes. A ver, la definición es, ¿tú vives de la política, sí o no? ¿Bien? Y no en el sentido laxo del término, que un comunicador social, porque haga, digamos, vamos a suponer entrevistas y tal, también podía de alguna manera decirse que vive de la política. No, te estoy diciendo tú recibes dinero de fuentes no auditables, no reconocibles y sobre todo no publicables. Si empiezas por esa negativa, no, yo no soy, bueno, metico, entonces tú eres una persona que empieza a ser apta para la nueva clase política, porque debe haber una clase política. Yo no estoy negando a priori que no deba existir una clase política. Yo lo que estoy diciendo es que la que hay, esa que se va para los burdeles, chicos, de Cúcuta, esa es la que se agarra rascas y más rascas de whisky, y drogas. Plata que era y que para la ayuda humanitaria. Bueno, tú me permites, pero yo en esa clase política tengo que anotarme en el desprecio hacia ella y en el desprecio de los venezolanos en común, que desprecian lo mismo que yo.
yo aprovecho esa descripción que usted está haciendo para irme un poco al pasado. Fíjese que en los partidos, cuando teníamos esa pseudodemocracia que pudo haber sido perfectible, pero no lo fue, nos dejamos montar a esta dictadura del castrocomunismo con Chávez y ahora con Maduro y todos los mafiosos que están alrededor. Me pregunto qué culpa de usted que conocía los partidos políticos de antes. Yo era muy pequeño en esa época. Por lo menos ese cuento de las barraganas, yo se lo oía a mi papá diciendo, entonces las barraganas son las que mandan, en la época de Lucinchi, Carlos Andrés tenía otra mujer, esa fue la corrupción que llevó a la gente a perder todo tipo de valores y agarrar lo que hay y no importarme el otro. Esos episodios trajeron una parte de la prostitución de la clase política, del declive moral, pero es que las tasas de... Mira, tú empiezas a hablar de la corrupción de los sistemas políticos, de las clases políticas de todos los países en el último siglo y medio, 2 siglos, y tú vas a conseguir siempre unos índices de prevaricaciones, de corruptelas, etcétera, que es común a toda la clase política. El ejercicio del poder corrompe. Y decía alguien, no sé, famoso, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es un hecho que, por ejemplo, la llamada Cuarta República tenía tasas de corrupción en su alta cúpula que fueron creciendo y efectivamente los entornos presidenciales, que incluyen, qué sé yo, hasta su vida personal, eran, digamos, elementos como donde se podía medir las corruptelas. Pero es que la corrupción tuvo, digamos, índices, si no tolerables, por lo menos contrarrestables, manejables, podía todavía enderezarse aquellos fenómenos que eran, si no muy secundarios, no eran todavía la esencia del poder. El poder en Venezuela, incluso con Chávez, el primero 6 meses, un año, no era un poder del nivel de corrupción que llegó a ser en el propio Chávez cuando se convierte en el adalid de la fortuna para sus propias hijas y para su propia familia. Y rápidamente aprendieron a robar. Yo conozco de anécdotas de tipos que dijeron en televisión que Chávez decía, te voy a nombrar ministro, pero si robas te mando a matar. O sea, no sé, creo recordar un Sí, sí, sí. bueno, porque el tipo, y que odiaba la corrupción, pero el chico lo que llevó fue una ladronera al poder, de lo que no habían podido robar, chicos, nunca en su vida, se metieron a ladrones con el chavismo. Resultado, los índices, eso se mide por los contratos. Tú hacías un contrato, digamos, por una carretera, y el mordisco que le echaba el burócrata al ministro o quien fuera del entorno que otorgaba aquella obra, le podía echar un mordisco de un 5, de un 10% en las llamadas comisiones. Bueno, chicos, la comisión llegó a ser bajo el chavismo al 100%. Presupuestan la obra, aparece, la asignan los millones y millones y se lo roban todo. O sea, ¿cómo es ese mecanismo de gobierno? La corrupción fue elevándose del 10 al 20, al 50, al 60 y llegó al 100%. No hay manera de construir nada en Venezuela porque se roban todo lo presupuestado. O sea, es una excusa para dotarse el burócrata de Marras en una fuente de enriquecimiento directo, lo de las obras públicas. Claro, pero ¿qué culpa tienen esos políticos? Volviendo al pasado, para entender un poco la explicación que nos está dando. Eso que veían que un presidente tenía una mujer que mandaba detrás de espaldas o un presidente que tenía a una mano derecha que ejecutaba y hacía y metían esos mordiscos de 5, pero 5 en un presupuesto, 5, 10% en otro presupuesto. ¿Cuál es la responsabilidad de esa barraganería de la Cuarta República que nos llevó a que esa sinvergüenzura se robaran hasta el último centavo del pueblo venezolano? Hasta el último. Es que la barraganería empieza en la propia élite, como conjunto social. Por ejemplo, si tú me pones coherente una de las barraganas de Lucincho de Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera y a Caldera no se le conocieron barraganas, ni a Leoni tampoco, ni a Betancourt, no. Él divorció y se casó con la señora doctora Harman. Pues bien, si tú me pones a decir quiénes son más responsables, esas reales o supuestas barraganas, y por ejemplo, la cadena Venevisión del señor Cisneros, ¿bien? Yo te diría que Cisneros es 100 veces más culpable de cualquier corruptela, porque la corrupción de Cisneros era para el país de conjunto, para toda la élite venezolana. Traficaban las oficinas de los grupos, de los pulpos mediáticos. Y aquí hay, bueno, errores pasajeros y errores que pudieran haber sido, ¿cómo se llama?,
subsumidos luego en una conducta menos errónea o más coherente. Grupos mediáticos, periódicos de gran circulación, etcétera, que llevaron a Chávez al poder. Y eso es para mí más responsable que las barraganas. El grupo Venevisión y una compañía editora muy conocida por ser izquierdosa para la época tuvieron, chicos, a Chávez en el centro de atarrugarle al país, digamos, de imponerle al país esa figura deleznable de lo que era el gendarme necesario y de lo que era, chicos, el demagogo necesario que hicieron de Chávez de la potencia electoral que le hicieron. ¿Está hablando de ese grupo, la cadena Capriles? Sí, por ejemplo, y el grupo editor El Nacional y el grupo Venevisión en particular. Y hay una de las corruptelas más disimuladas que yo he conocido. Yo sé que tú siempre fuiste periodista, por ejemplo, de Globovisión en Venezuela. Globovisión tenía su manera de ser corrupta políticamente, porque era siempre ¿cómo se llama? El medio camino hacia la crítica directa al poder. Globovisión pasó agachado 11 años. Y te voy a nombrar el caso, me perdonas, pero esta vez sí no te voy a dar el nombre, la gente va a deducir lo que fue. Hay un periodista, todavía suena por aquí, que tuvo un programa 11 años, de 4 y 5 horas, chicos, de lunes a viernes. El Ciudadano. Bueno, usted lo ha dicho, lo dije yo. Es que yo no tengo cortapista y usted lo que está diciendo tiene mucha razón. Ya no hablemos los dos porque nos montamos y no se escucha. Tiene razón. Estos grupos políticos, y voy a hablar más de eso, los grandes apellidos nos llevaron a esto y los canales fueron utilizados para precisamente eso. Es más, le digo algo, yo no sé si usted lo sabe, mucha gente lo dice y gente cercana al canal, que el Ciudadano recibió una comisión de millones de dólares del que vendió del régimen y también de parte de los Zuluagas. Entonces, eso es una cosa que está voz populi, aunque la gente no lo quiere escuchar. Bueno, yo solo quiero reclamar al Ciudadano no los millones que le hayan dado, sino que no me invitó ni un minuto, chico, a su programa en 11 años. Un minuto no me invitó. Y eran 5 horas diarias. Y hay una anécdota que tengo. Mira, yo no puedo poner a mentir a una persona, no diré el nombre mejor. Un amigo mío que hacía de esto, tú sabes que hay personas que ayudan a uno, managers, no sé cómo decírtelo, operadores políticos, los llaman otros. Este operador que me ayudaba, digamos, a tratar de ubicar mi opinión en medios de comunicación, hablaba con Alberto Federico Rabel en muchas oportunidades, decía, pero invita a Franceschi, chico, invita a Franceschi. Y aquí que un día obstinado de tantas veces que le había pedido a Alberto Federico que me invitara, Alberto Federico le respondió una cosa que yo le agradezco, fíjate tú. Digo, no lo voy a invitar, chico, porque no es controlable. Carajo, para mí eso es un elogio. Alberto Federico, a ver, cómplice del chavismo durante toda la existencia del grupo Globovisión en Venezuela, así posara. Porque ¿qué era la Globovisión? Era parte del sistema político, era parte de las reglas de juego. Tú eres opositor, yo soy gobierno y tú tienes asignado en la clase política unas cuotas de participación, de diputados, de control relativo de algunos segmentos de la parte legislativa. No te metas con lo judicial, no te metas con el ejecutivo. Tú sigue opinando lo que te dé la gana o muchas cosas, pero no transgreda determinados límites. Y yo no era una persona que podía aceptar esa regla. Yo siempre creí que ese poder chavista, el poder del chavismo y imagínate tú, del madurismo, que es su gangrena, bueno, yo siempre fui implacable contra él. Y eso no era tolerable, no era políticamente correcto. Entonces Alberto Federico Rabel, a que ahora es la figura central del manejo de las comunicaciones de Guaidó, ¿qué cosa más normal? Se parece tanto a Guaidó, el señor Alberto Federico Rabel, que yo no tengo que criticarle la consecuencia con su manera de ver la política. Pero el chavismo viene de todas esas tramoyas de la clase política de compromiso entre grupos editoriales y grupos televisivos para sostener en el poder esa clase política que no podría existir el chavismo sin la MUD. Y eso es lo que mucha gente no entendió por años. El chavismo y la MUD es un régimen, los dos juntos, pares, a la vez, mutuamente.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alberto Franceschi. Esto está buenísimo y hacemos, antes de despedirme, quiero hacer una aclaratoria de este segmento, una aclaratoria del ciudadano, que yo fui el que di el nombre. Es que alguien me diga o me desmienta si realmente no recibió dinero, si no fue parte y de esta venta de Globovisión al régimen, porque después de tantos años, pues la gente tiene que saberlo, tiene derecho. E incluso se hizo un contrato de 3 meses para que él quedara ahí y lavara el rostro y la gente y muchos de los compañeros se quedaran. ¿Tiene algo más que agregar en Sí, esto? cuando Corrín compró Globovisión. Uh-huh. Ya. Bueno, vamos a la próxima parte. Iba a ver si opinaba sobre el tema, porque todo ahora quedo yo, pero a mí no me importa tampoco. Sí, eso es un Mira, hecho, es tú has comprobable. repetido lo que dicen miles y miles de personas. Exactamente. Y con Que, pruebas, muchos de ellos, etcétera. Yo así. trato de no meterme en esos líos, yo constato lo que es público y notorio. Usted como que quiere que el ciudadano lo invite. Es decir, por eso no se mete con... No, la verdad que no me interesa el tema. Esa es la verdad, Leandro. Lo único que yo puedo decir es, todavía estará pendiente. Digo para que vean el tipo de problema que se meten cuando uno habla o que uno se mete. Todavía está pendiente, sí o no, Globovisión fue vendida al narcotráfico. Y si fue vendida al narcotráfico, los vendedores de Globovisión son cómplices de una venta ilegal a capitales absolutamente ilegales. Entonces alguien tendrá que responder por eso. Eso no murió, porque eso no prescribe. La corrupción no prescribe. Hey, No, el único artículo que yo aprobé en la Constitución del 99, la Constitución, ¿cómo se llama? Los actos de corrupción no prescriben. así es. Y está todavía en la Constitución que la pisotean y hacen lo que les da la gana de un lado y de otro. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos con Alberto Franceschi.